Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de abrir la palabra del Señor con toda libertad. Y en esta ocasión vamos a leer Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 1, 17, versículo 1. Vamos a ver cómo David se acerca a esta circunstancia en la que ya muchos conocemos, que es cuando David, aquella historia con Goliat. Ok, dice en el capítulo 1 de la siguiente manera. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía brevas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba a su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y él, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de este pasaje de la palabra del Señor. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, por tantos detalles, por cómo nos dices hasta en el lugar en que estaban, cómo se dispusieron los ejércitos y el lugar de la batalla, Señor, muy bien descrito, y también las palabras que dijo. Padre, gracias porque todas estas cosas nos dejan una gran enseñanza. Queremos suplicarte, Padre, que bendigas a cada uno de los que estamos en este momento listos para recibir tu palabra. Allí en cada una de las casas, ya sea en la sala o en el comedor o en el lugar que hayan escogido para recibir este mensaje, yo te quiero suplicar, Padre, que bendigas cada hogar y que permitas, Padre, que por medio del mensaje el poder de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu quede evidente, y que nosotros podamos echar mano del poder del Espíritu Santo para poder vencer gigantes en nuestra vida personal, para poder vencer a aquellos gigantes que no nos permiten salir adelante en nuestra vida cristiana.
aquellos gigantes que nos tienen limitados, que no nos dejan afianzarnos bien de la palabra de Dios, que tienen nuestra fe limitada. Ayúdanos, Padre, a encontrar libertad, a liberarnos por completo de las insinuaciones de estos gigantes en nuestra vida. Pedimos tu bendición, Padre, y tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues pensando en esta historia, se me viene a la mente cuando nosotros vivíamos allá en la ciudad de San Salvador. Vivíamos en una colonia donde había un ladrón. Este ladrón andaba por los techos de las casas y se metía en la casa donde lograba entrar, se llevaba pues juguetes, ropa, se llevaba equipos eléctricos, lo que encontraba se llevaba este ladrón. Y entonces algunos lo habían logrado ver y veían cuando se llevaban las cosas. Y era muy hábil, muy ágil, y escapaba. Y entonces venía una vez y otra vez y otra vez, y ahí andaba el ladrón allí en los tejados, buscando qué llevarse. Era tanta la presencia de la inseguridad que causaba este ladrón, que ya todo el vecindario estaba muy inquietante. Nos reunimos entre todos allí para decidir qué podíamos hacer, porque cuando llamaban a la policía llegaba ya muy tarde y él ya se había ido y nada más se reportaba de lo que se había robado. Y las mujeres tenían miedo, los niños tenían miedo, y ya decían, pues si se viene y nos hace algo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y cuando nos reunimos, algunos pensaban, no, miren, la policía nunca llega a tiempo, así que nosotros tenemos que cuidar la familia. Pues yo tengo un arma, dijo uno, yo tengo otra, y así comenzaron ahí a ver cómo se podían autodefender ante la ausencia de la policía en ese lugar. Y de hecho algunos ya estaban dando consejos de si tú le disparas al ladrón afuera, te vas a meter en problemas. Dispárale adentro, porque adentro ya se considera, y ahí hablando de la parte legal, ¿no? ¿Dónde le iban a disparar al ladrón? Y ahí estaban pensando y meditando, y aquel pánico estaba sembrado ahí en la colonia, de que en las noches iba a aparecer o en el día, porque aparecía a cualquier hora. Pues en una ocasión, el ladrón llegó a una casa y le quitó la bicicleta, una bicicleta que estaba ahí en la casa, la agarró y la tiró por un muro, y él comenzó a escaparse, a ver qué otra cosa llevaba y a salirse por ese mismo muro. Entonces el niño salió corriendo, pues sus papás no estaban, sale corriendo a la calle y gritando, auxilio, auxilio, me están robando. Había un señor por ahí que escuchó las palabras de auxilio, los gritos de auxilio, y entró rápidamente en la casa y vio que el ladrón apenas ya se estaba escapando y sacó su arma, pero al ver que el ladrón no tenía arma, entonces la guardó y sacó un bote de spray. Y le logró tirar en la cara el spray, y el hombre, con el ardor en sus ojos y en todo su rostro, cayó al suelo, allí en el jardín de la casa. Allí cayó y se estaba retorciendo con todo aquel spray que le habían tirado, e inmediatamente llamaron a la policía. Y entonces ya el vecindario, todos dijeron, lo agarraron, al fin agarraron al ladrón. Y ahí estaba el ladrón, la gente entró a la casa para ver dónde estaba, y todos hablando acerca de que ya habían agarrado al ladrón. Pues la policía no llegaba, tardaba en llegar. El efecto del gas estaba terminando ya, de lo que le habían puesto. El ladrón estaba otra vez volviendo como a retomar sus fuerzas y todo. Así que este hombre se le acercó otra vez y muy de cerquita le volvió a tirar en la cara, y el hombre se retorcía. Y yo creo que el hombre pensaba, ojalá pronto venga la policía para que me lleven antes que me apliquen la segunda dosis de spray, porque el hombre estaba sufriendo.
Entonces, a veces sucede así, que nosotros estamos en una situación en la que nosotros podemos inutilizar al pecado que anda rondando en nuestra vida. Nosotros podemos inutilizarlo, nosotros podemos tenerlo mientras Cristo viene, nosotros podemos tener control sobre el pecado en nuestra vida. De esta misma manera, exactamente así, había un hombre llamado Goliat, que había desafiado al ejército de Israel. Como David decía, a los escuadrones del Dios viviente. David tenía una perspectiva diferente. Muchos veían al ejército de Israel, pero David veía a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, y los desafiaba, y este hombre, estaba el ejército de Israel en una montaña, y en otra montaña aquí el ejército de los filisteos. Y en medio había un valle. Justamente bajando de la montaña donde estaba el ejército de Israel, bajando había un río. Y había que pasar ese pequeño río para entrar al valle donde se encontraba Goliat. Y dice la palabra de Dios que este hombre llegaba allí y estaba desafiando al pueblo de Israel. Entonces, este Goliat hablaba palabras para intimidar al pueblo de Israel. Entonces, dice la palabra de Dios, allí en el capítulo 17, siempre de Primera de Samuel, 17, en el versículo 16, dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, aquel filisteo aparecía en la mañana y decía: a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? Si yo lo mato, ustedes son nuestros siervos. Y si la persona, el israelita, me mata a mí, entonces nosotros vamos a ser sus siervos. Pero ya los he desafiado, mándeme un hombre para pelear. Lo hizo el primer día, el segundo día, tercer día, 4 días, y así estaba todos los días, una vez en la mañana, otra vez en la tarde. Por 40 días. Quiere decir que les había hecho 80 desafíos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel prácticamente estaba angustiado. Vean ahí el versículo 11. Dice ahí en el versículo 11 cuál era la actitud del pueblo de Israel. Dice, acá se los leo: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, una y otra y otra y otra vez, aquel gigante llegaba allí juntamente con su escudero, con su paje de armas, sus armas allí y listo y dispuesto para pelear. Pero no había un tan solo israelita que tuviera el valor de enfrentarse a este filisteo. Y Saúl, que se suponía que era el más alto de todos, porque dice que del hombro hacia arriba era el más grande, todos pensaban pues que Saúl vaya y pelee, pero Saúl tenía miedo, gran temor, dice que tenía. Y no podía, no había uno que pudiera ir a pelear con el filisteo. Los israelitas estaban realmente angustiados. Vean el versículo 24. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Le tenían miedo. Así como el ladrón había metido en miedo a todo el vecindario, así este hombre Goliat había causado temor a todo el pueblo de Israel. ¿Quién se quería enfrentar a él? Nadie. Ni los mismos hermanos de David que estaban ahí, nadie quería, ni tampoco el mismo Saúl, no podían enfrentar a Goliat. Y qué tremendo esto, porque David, ahí en el versículo 26, cuando se entera, lo que pasó acá es que Isaí mandó
a David para que fuera a ver, a que les llevara comida a sus hermanos que estaban en la batalla y que les ministrara ahí. Entonces, enviado por su papá, él fue y justamente que él va llegando y vio a Goliat que estaba pronunciando esas palabras. Y vamos a ver allí en el versículo 26, dice así: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O sea, para David era una ofensa lo que había hecho, y ya hasta había una recompensa para aquel que tuviera el valor de ir y vencer. Ahí en el versículo 32 dice David: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así que decía David: yo voy a ir y voy a pelear contra este filisteo. Entonces, Saúl, cuando se dio cuenta de esto, le dice: no, espérate, tú eres un muchacho, tú lo que sabes es cuidar ovejas. Este es un hombre de guerra, es un hombre muy fuerte, es un hombre con experiencia, te va a matar. Y tú eres jovencito y él es ya un hombre maduro, fuerte, te va a hacer pedazos en un rato. Entonces, David tenía una perspectiva diferente. Así como él veía los escuadrones del Dios viviente, no solo el ejército de Israel, sino veía a los escuadrones del Dios viviente. Él siempre estaba pensando en su Dios. La perspectiva en la vida es muy importante. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? ¿Cómo ve las circunstancias el mundo? ¿Cómo ve la pandemia el mundo? ¿Cómo vemos nosotros los cristianos la pandemia? Las perspectivas cambian y hacen ver que nosotros que no solo veamos diferente, sino sintamos diferente. Y David no sintió temor. David estaba ahí listo y dice: yo estoy seguro que lo voy a vencer. Pero ¿en qué confiaba David? ¿En qué estaba confiando David para poder vencer a este hombre que era la causa del temblor, del pavor, del miedo que tenía todo el ejército israelita? ¿Qué perspectivas más diferentes? Todos con miedo, pero David no tenía miedo. Todos estaban evitando enfrentarse a él, pero David andaba buscando la oportunidad para ir delante de él. Entonces, veamos cómo nosotros podemos también tener estas situaciones en nuestra vida. ¿A qué le tenemos miedo nosotros en nuestra vida? ¿Cuál es el gigante que está incomodándonos, que nos ha causado temor? ¿Por qué no tomamos ciertas decisiones en nuestra vida? ¿A qué le tenemos miedo? A veces nosotros estamos actuando en base de prejuicios. No, es que esto es así y siempre ha sido así. Y no, pero ese es un prejuicio que tú tienes. A lo mejor es un trauma, es que yo nunca he podido, es que ya intenté y no pude. Puede ser que estés traumado, puede ser que te veas imposibilitado, puede ser que pienses que no tienes valor, que no tienes la fuerza para hacer aquello, que no tienes la capacidad, que no tienes la creatividad para hacerlo. Es que ya lo intenté la primera vez y no pude. Es que la primera vez que lo hice, puse todo mi interés y fracasé. Pero Dios te da nuevas oportunidades. A veces decimos Dios es el Dios de segundas oportunidades y la verdad que no es cierto. Dios es de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta y de miles de oportunidades. Nuestro Dios es infinito y nos da múltiples oportunidades. Él nos levanta una y otra y otra y otra vez. Y ahora Él no quiere que tú estés rendido delante de un gigante. Él quiere darte victoria. ¿Cuál es tu gigante?
Quizás tú estás diciendo, hermano, pero es que yo peso 150 kilos y no me los puedo quitar de encima. Ese es un gigante, pero sí te los puedes quitar. Hermano, pero es que yo no puedo parar cuando veo la comida. Ese es otro gigante. Tú puedes también tener ese valor. Hermano, pero es que yo siento que yo oro y Dios no me contesta. Bueno, ahí hay un gigante de incredulidad. Dios puede darte la victoria. Hermano, yo tengo problemas sexuales y cada vez que intento no puedo vencerlos, no los puedo vencer. Una y otra vez estoy cayendo en lo mismo, en lo mismo. Pues ese es un gigante que está ahí delante de ti. Es que, hermano, mire, mi carácter es tal que yo en cada situación que alguien me dice algo, yo me molesto, termino gritando, termino enojado y ofendiendo a todos los que están delante. Ese es tu gigante. Tú debes de vencer. Tú eres llamado hoy a vencer ese gigante. Creo que estamos comenzando un tremendo desafío al iniciar este año para vencer los gigantes que hay en nuestra vida. ¿Cuáles son aquellos gigantes que se están parando allí para decir, a ver, vénseme, ven y pelea conmigo? Y has llegado a tenerle miedo. Pero ahora, esta mañana el Señor te quiere dar una solución y te quiere decir cómo vencer este gigante. Y yo te voy a dar 3 versículos. O sea, vamos a sacar de la misma palabra, vamos a sacar 3 consejos o 3 maneras en que David venció al gigante. 3 cosas que le ayudaron a David a vencer al gigante. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a buscar el versículo, capítulo 16, 13. Primera de Samuel 16, versículo 13. 16, 13. Dice así. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, la primera razón para vencer al enemigo, para vencer al gigante, la primera cosa que vemos aquí que le permitió a David tener victoria es que David tenía el Espíritu Santo de Dios en él. No vamos a decir solo eso, sino David no solo tenía el Espíritu Santo, sino David andaba en el Espíritu Santo, que es diferente. David no solamente tenía el concepto de tener el Espíritu Santo ahí, porque ahora todos nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, si nos hemos entregado a Cristo, si el sacrificio de Jesucristo es real para nosotros, para la salvación y para darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Una vez nosotros tenemos la decisión de habernos entregado a Cristo, de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, así dice la palabra de Dios. Todos tenemos al Espíritu, pero no todos actúan en base del poder que el Espíritu Santo nos da. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, un espíritu que a todo le tiene miedo. No. Nuestro espíritu, o sea, el espíritu que tenemos los cristianos, no se rinde ante las adversidades. El espíritu que nosotros tenemos no es un espíritu que le tiene miedo. Ay, es que esto no me da miedo, es que aquello no lo hago, es que esto, es que la vez pasada. No, el espíritu que tenemos dice que es de poder, amor y dominio propio. Con el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón y actuando en nuestra vida, no hay nada que nos pueda frenar. Cuando el Espíritu decide hacer algo, ninguna autoridad se puede interponer para detenerlo. Y si nosotros andamos en el poder del Espíritu Santo, Él se va a manifestar grandemente. Dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos andar en la mañana en el Espíritu y en la tarde en la carne.
En la noche en la carne y en la mañana en el Espíritu otra vez. No podemos jugar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es serio y dale la oportunidad que se desarrolle y que tome control de nuestra vida. El Espíritu Santo no ha sido dejado en nuestra vida como un elemento que está por allí. Allí nada más. No, no, no. El Espíritu ha sido dejado con un propósito. Y ese propósito es que Él guíe tu vida. Para eso ha sido dejado el Espíritu Santo. No para lo que lo tengas ahí arrinconado o metido en una esquina y que Él no haga nada. No. Él viene para decirte, mira, tú no puedes guiar tu vida. Tú no tienes el poder y la capacidad para hacerlo. Para eso he venido yo acá. Yo voy a hacerlo, pero Él respeta tu decisión. El Espíritu Santo no te toma a la fuerza. En alguna ocasión decía, el Espíritu Santo no te posee. El Espíritu Santo llega porque tú lo invitaste y actúa porque tú se lo permites, pero Él no toma control a la fuerza de la persona, porque respeta tu libre albedrío, respeta tu persona. Somos nosotros que le vamos a dar a Él la libertad para actuar. Entonces, dice la palabra de Dios que una persona que anda en el Espíritu de Dios se manifiesta en él. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, tú no sabes para dónde va el viento, o de dónde viene, o dónde está el viento, pero podemos ver sus manifestaciones del viento. Yo, si quiero saber si hay viento, volteo a ver si las hojas de los árboles se están moviendo, las ramas se mueven, o si levanta polvo, o si algo que se mueve hay por ahí, el viento lo está moviendo. Y entonces es así, si el Espíritu te mueve a ti, es porque el Espíritu está actuando, te mueve a quitar el temor, te mueve a eliminar el pecado en tu vida, te está moviendo hacia la palabra, te mueve hacia la oración, te está moviendo hacia la fe, a hacer aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo no se puede ver. El Espíritu Santo guía, mueve a la persona, la dirige a la persona. Y no puedes esconder al Espíritu Santo de Dios cuando está en ti. Vamos a ver en el caso de David. La gente sabía que David tenía el Espíritu Santo de Dios. Allí vamos a ir en el caso, para ver esto, en 1 Samuel capítulo 16. Versículo 13, dice así, 16, vamos a buscar el versículo 18, dice así, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar y es valiente. Vean las características que había llegado a tener David por andar en el Espíritu Santo. Sabe tocar, o sea, es muy hábil con el arpa. Es valiente, o sea, no era cobarde, es valiente. Y vigoroso, o sea, tiene fuerzas. Y hombre de guerra. David no era porque lo veían delgadito allí, así todo bonito, rubio, y que cuidaba ovejitas, no era el que estaba sentado y que todo debilucho, no, era un hombre de guerra. Así lo describía la gente. Aunque nunca había ido a la guerra, pero lo decían, ese es un hombre de guerra. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí, prudente en sus palabras. El Espíritu Santo le había dado sabiduría. Y dice, y hermoso, también tenía esa característica. Era rubio, jovencito, hermoso. Y dice, y Jehová está con él. Esto fue después de que Dios le envió a ungir por medio de Samuel. Entonces, el Espíritu Santo de Dios había trabajado tanto en David que había desarrollado todas esas cualidades en su vida. Y la gente ya lo sabía. Dice, Jehová está con él, o sea, el Espíritu de Dios está con él. Y es un hombre de guerra, vigoroso, es un hombre valiente. ¿Cómo te describen a ti? Nosotros no podemos esconder las evidencias del Espíritu Santo. La gente la va a saber. La gente conoce una persona que es guiada por el Espíritu Santo y una persona que es guiada por los deseos de su carne. La gente lo sabe.
y van a hablar de eso. No, aquel, ese es mentiroso, aquel, ese dice esto y no lo cumple. El otro, no, dice que es cristiano y para nada, nada que ver, nada, ni cerca. Y comienzan, ¿por qué? Porque tu carne te guía y no tu espíritu. No es el Espíritu Santo de Dios el que está gobernando. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la gente que te conoce, tu esposa, tus hijos, van a saber que ya no eres el mismo, porque el Espíritu Santo te está moviendo. La manifestación del Espíritu Santo se ve en ti y entonces eso hace la diferencia. Eso la gente lo sabe, lo conoce. ¿Te acuerdas en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, que cuando estaba Pedro y Juan delante del concilio, estaban ahí presentes y dice que los reconocían que habían estado con Jesús por la manera en que hablaban? Por algo son identificados. Por algo se reconocen los cristianos. La gente lo sabe por tu manera de hablar, por tu manera de actuar, por tu manera de decir las cosas, por la sabiduría en que hablas, porque ya no participas en pecado, por la manera en que tú ya no actúas. Yo conocí a un hermano, a una persona, mejor dicho, que algo había pasado en él porque a la hora de jugar fútbol ya no era tan sucio como antes. Y yo decía, pues, ¿y a este qué le pasa? Algo pasó en él. Yo lo noté porque el Espíritu Santo estaba transformando su vida. En una ocasión también me enteré de que había llegado una persona extranjera, llegó a un lugar y lo presentaron delante de los demás, allí en un pasillo, platicando, y les presento, y ya lo presentaron a esta persona que era cristiano, y después que él se fue, la conversación era, ¿qué es lo que tiene este hombre que cuando hablé con él me dio paz en mi corazón? Cuando hablé con él, no sé, había algo en él que se sentía tranquilidad. Qué hombre más pacífico, qué hombre más tranquilo. Algo está pasando en él. ¿Qué es? Es el poder del Espíritu Santo manifestado. Es que la gracia de Dios se manifiesta en él. Y entonces nosotros no podemos evitar que la gente note que es el Espíritu Santo que te está guiando en tu vida. ¿Cómo reaccionamos a los problemas? ¿Cómo resolvemos los problemas? Cuando alguien te agrede a ti, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien contradice lo que estás diciendo, ¿cómo reaccionas? Cuando tú estás exponiendo tu idea y viene otro y te dice algo diferente y contrario, ¿te molestas o cómo actúas tú? La gente va a notar en esos detalles, en estas cosas, la gente lo va a notar. ¿Cómo te conviertes en alguien que comienza a defender su opinión? ¿Cómo es que actúas en estos casos? Y es interesante ver cómo Dios transforma las vidas de las personas. Cuando David vio al gigante, dijo, no, este está desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Y yo voy a ir y lo voy a vencer. ¿Por qué? Porque él confiaba en el Espíritu Santo de Dios que estaba en él. No era que confiaba en sí mismo, sino confiaba en aquel que habitaba con él. Esa es la diferencia. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo lo saben los demás que tú tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida? ¿Cómo te está guiando? ¿Tus hijos saben que el Espíritu Santo guía tu vida? A lo mejor tú te encuentras en el Valle de Ela, en el Valle de los Gigantes, y ahí estás siendo desafiado. Ahí es donde vamos a ver si tienes miedo o qué es lo que está pasando en ti. ¿Cómo puedes tú vencer estas áreas de tu vida? Malos hábitos, malos pensamientos o pensamientos obsesivos. Puede ser que la arrogancia sea tu gigante y tú te crees autosuficiente. No, que yo me sé todas las cosas, yo lo puedo todo, a mí nadie me venga a decir las cosas, yo sé cómo hacerlo. Te cuesta, te gusta dar favores, pero te cuesta que te los hagan.
¿Por qué? Por tu orgullo, no quieres. Quieres dar, pero no quieres que te den. Quieres, te cuesta pedir un favor. ¿Por qué? Por tu misma arrogancia. Deja que el Señor se manifieste en tu vida. Hablemos la verdad, no la mentira. Debemos de dejar que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Ahora, David podía vencer al gigante. ¿Por qué? Porque sabía en quién estaba confiando. En el Espíritu Santo que vivía adentro de él. Y que ya lo estaba transformando. Ya la gente sabía qué es lo que estaba pasando en él. Ahora, una segunda cosa por la cual David también estaba seguro que podía vencer al gigante es porque el Espíritu Santo ya le había dado victorias en el pasado. Y así como esas victorias él las había tenido, también iba a tener victorias sobre este gigante. Vamos a ir al capítulo 17, versículo 34. 17, 34. Y vamos a ver las victorias que tenía David. Y cuando le dijo Saúl, oye, tú no puedes vencer, eres un hombre de guerra y tú no. Entonces David le dice, no, permíteme, te voy a contar una historia. Y ya ahí en el versículo 34 dice así, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así que David dice, no, mira, si ya Dios me ha dado fuerzas antes, yo no le tengo miedo a un león, yo no le tengo miedo a un oso. Y si el Señor me dice, ve a pelear con el oso, yo voy a pelear con el oso y yo voy a vencer a ese oso. Y he vencido osos, he vencido leones. Y así voy a vencer también a este gigante que está ahí. Así yo no le tengo miedo. Me imagino que ese gigante, como hay unos osos enormes, grandes, que de pie, cuando ataca el oso, se pone de pie y con sus garras, a lo mejor lo veía David casi como un oso, de esos enormes. Y David no le tenía miedo a la altura del oso. David no veía el poder del enemigo, sino el poder de su amigo que estaba ahí adentro. Jehová me ha librado. Vea qué interesante. David no confiaba en su puntería. David no confiaba en la dureza de la piedra. No confiaba en su habilidad con la honda. David confiaba en Jehová. Ahí está el punto. No confiaba en sus riquezas, no confiaba en nada. David tenía su fe puesta en Cristo. En otras palabras, en Jehová de los ejércitos, en el Espíritu Santo de Dios que moraba en él, no en una habilidad personal, no en la fuerza de sus músculos, no en un carro, no en una lanza, no en un escudo, no en cualquier arma. Dice la Biblia que él iba en el nombre de Dios, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu del Señor. Ese era David. Entonces David estaba seguro que podía vencer. ¿Por qué? Porque David ya había vencido antes. O sea, David no iba a probar, David ya lo había probado y estaba seguro que había tenido victorias sobre osos y sobre leones. Entonces, él había ya tenido victorias importantes en su vida. La pregunta es, ¿tú has tenido victorias importantes en tu vida con el Espíritu Santo? Cuando tú llegaste a Cristo, ¿qué fue lo que venciste? ¿Qué áreas de tu vida fueron vencidas con la llegada del Espíritu Santo? Cuando tú te convertiste y que el gozo del Señor llegó a tu corazón y que el deseo del Espíritu Santo era deshacerse del pecado en tu vida, ¿cuáles fueron los pecados que tú derribaste?
¿Cuáles fueron los pecados que nunca más volvieron a tu vida? ¿Cuáles eran? Quizás rebeldía, quizás la mentira, a lo mejor la envidia, quizás borrachera, malas amistades, a lo mejor lo que la Biblia le llama, la palabra en griego es forno, que la palabra forno es una desvirtuar, podríamos llamarle así como una tergiversar el uso del sexo. O sea, forno es toda aplicación sexual fuera del matrimonio. Todo lo que está fuera del matrimonio la práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. Toda. Lo que implica del matrimonio bíblico, todo. Hombre con hombre, mujer con mujer es pecado. Hombre con animal o mujer con muerto con lo que sea es pecado. Fuera del marco matrimonial, el sexo es pecado. Entonces, allí va la pornografía, allí va el adulterio, allí va la fornicación, allí va cualquier tipo de práctica sexual fuera del matrimonio. Entonces, eso a lo mejor ya fue algo que tú venciste. Fue un oso, fue un león lo que tú venciste. Quizás la violencia reinaba en tu corazón, pero cuando tú llegaste a Cristo, la violencia se fue. Ya se fue y quizás tenías malos pensamientos, pero esos malos pensamientos se fueron. O a lo mejor eras dependiente de algún vicio, de alguna droga y las drogas se fueron. Tenías malas amistades, se fueron. Tú lograste vencer tus temores, tus miedos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llegó en ti. Y entonces todas esas victorias del pasado no son sino evidencias de todo lo que el Espíritu Santo de Dios es capaz de hacer en tu vida personal. Ahora, no me digas de que nunca has tenido una victoria, porque el que nunca ha tenido una victoria en Cristo, ese no ha nacido de nuevo todavía. No se puede. Entonces, yo creo que has de haber tenido alguna victoria. Si David decía, he matado osos, he matado leones, entonces, ¿qué es lo que has matado tú? Aunque sea una lagartija, no sé, que has matado en tu vida, que puede demostrar que el poder del Espíritu Santo se ha manifestado en ti. Ahora, si en el pasado han habido victorias, entonces, en el presente tú puedes vencer. Y en el futuro también. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre, del futuro. Es el mismo Dios. Dios no cambia. Dios no es más fuerte hoy o no era más fuerte ayer. Dios tiene el mismo poder. Y así como David venció leones y venció osos, así también dijo, voy a vencer a este gigante. No le tengo miedo. Y así como el Señor te permitió a ti tener victorias en el pasado, también nuevas victorias van a venir en este desafío nuevo que estamos enfrentando. Estamos viendo estos 12 meses por adelante y vienen gigantes, vienen desafíos, vienen situaciones difíciles. Pero recuerda que lo más difícil no es lo externo, a veces es lo interno. Ahí está. En tercer y último lugar, David estaba seguro que podía vencer al gigante porque tenía al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, porque ya había tenido victorias significativas. Y en tercer y último lugar, porque David tenía la cabeza de Goliat en su mano. Fue y lo venció. Y dice la palabra de Dios, ahí hay muchos pasajes que podríamos leer. Vamos a leer el 17:45, no vamos a leerlos todos, pero algunos de ellos vamos a leerlos. Aquí en el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vean, David no veía que estaba provocando al pueblo, sino a Dios. La perspectiva de él era diferente.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y así hay otros pasajes, y vimos donde le tiró la piedra y se la incrustó en la frente y cae al suelo, y luego corre, agarra su misma espada y le corta la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha enviado a atontar el pecado, sino, o a que caiga desmayado el pecado, sino a matar, a aniquilar el pecado. Dice la Biblia que nosotros debemos de vencer totalmente el pecado en nuestra vida. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa es la orden que Dios nos ha dado, hacer morir. Ahora, si cayó de una pedrada, David decía, a lo mejor está desmayado, a lo mejor ya se va a levantar otra vez. No, este no se me levanta. Y corrió. David hubiera dicho, pues ya lo vencí, ya me regreso, que me den ahí a la hija de Saúl y que le quiten los impuestos a mi papá y a todo. No, él no pensaba en su recompensa, él pensaba en vencer totalmente al enemigo. Y una vez cayó, así cuán grande era, cayó al suelo y corrió, le sacó su espada y con su misma espada le cortó la cabeza. Ahora, dice David, te voy a cortar la cabeza. Pero ¿con qué le iba a cortar la cabeza si solo llevaba a lo mejor su onda y quizás a lo mejor un palo porque le dijo, tú vienes a mí con palos y piedras? Pero ¿con qué le iba a cortar la cabeza? Pues él tenía la fe de que primero lo iba a tirar y luego le iba a sacar la espada y luego le iba a cortar la cabeza con su misma espada. Entonces David va y finalmente vence al gigante. ¿Por qué? Porque le cortó la cabeza. Así ya no se va a levantar ese gigante. O sea, asegurémonos de que si vencemos un pecado, que lo aniquilemos por completo, que no se vuelva a levantar. Ese es la seguridad con la que David dijo, no, yo estoy bien seguro, porque tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, porque con Él ya hemos vencido en el pasado, Él me llena de poder para hacerlo, y en tercer lugar, porque yo voy a vencer este pecado cortándole la cabeza de una sola vez. No es de esos pecados que tienes una victoria y a los 2 meses vuelves a caer, y tienes otra victoria y a los 2 meses vuelves otra vez, y ahí estás batallando con Él. Córtale la cabeza de una sola vez. Porque tienes al Espíritu Santo de Dios, porque has tenido victorias significativas y también porque le cortas la cabeza. Dice que pasó dejando sus armas en su tienda, David, y la cabeza se la llevó en su mano y se la llevó hasta donde estaba Saúl. Y le dice, Saúl, mira, esto es victoria. Esto es una victoria completa. Y ahí estaba la cara de Goliat, quizás con la cara que le quedó al final de la pedrada, pobre. Esa es una victoria completa. Y yo quiero animarte, porque no sé cuáles son las victorias que tú vas a tener, pero Dios quiere darte a ti la victoria. Entonces Dios quiere darte la victoria completa, porque Dios es un Dios de victoria. Y Dios no te ha dado a ti una victoria mínima, Dios quiere darte una victoria completa. Y no una, 2, 3, todas. Así que el ánimo de hoy que quiero darte a ti es que tengas una victoria total en tu vida. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que se manifieste en nuestra vida para victorias. No solamente que esté allí, sino que le demos la libertad para que podamos tener victorias completas en nuestra vida, victorias que nos dejen la cabeza del pecado en nuestra mano, como una evidencia de que no se va a volver a levantar. Dios te quiere ver a ti en victoria. Dios te quiere ver a ti con la frente en alto. Dios te quiere ver a ti. No importa lo que haya pasado en el pasado. A lo mejor el enemigo te ha vencido algunas veces, pero ahora en el nombre de Jehová de los ejércitos, tú vas a ir y vas a tener victorias completas en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que tenga esas victorias en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, quiero suplicarte, Señor, que
bendigas nuestras vidas, que nos des fuerza, que nos des ese poder que David recibió del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tenía David es el mismo Espíritu Santo que tenemos ahora nosotros en nuestro ser. Y el mismo poder del Espíritu Santo es el mismo poder que tenemos ahora. Poder, amor y dominio propio. Con este poder nosotros podemos vencer cualquier obstáculo que se nos interponga en nuestra comunión contigo, Señor. Glorifícate tú, Señor, en nuestras vidas. Danos victoria, danos poder, danos la oportunidad de vencer esas áreas en nuestra vida donde el enemigo se ha convertido en un gigante. Danos estas libertades, Padre, para tener el gozo y la victoria después de tener la cabeza de estos pecados en nuestra mano. Gracias te damos, Padre, y pedimos tu dirección, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.